Antes de entender lo que es una ventaja competitiva, debemos entender dos conceptos que le preceden por muchos años antes. Uno de ellos es la ventaja comparativa y otro es la ventaja absoluta. La ventaja absoluta es una teoría que se publica por Adam Smith allá por el 1700 en un libro que se llamó La riqueza de las naciones. ¿Qué es lo que nos decía este librito? Básicamente nos decía de que los países o las naciones no pueden producir todo lo que van a usar o consumir. Entonces básicamente tienen que abrirse al comercio internacional y entonces vamos a colocar un ejemplo. Si un país puede producir bajo un concepto que él le llamó horas trabajo, un bien por 10 horas trabajo y otro país lo hace por 9, en vez de producir este bien, a la nación lo que le convenía era conseguir el producto de otro lado, más que producirlo, porque producirlo le costaba muy caro. Más o menos un siglo después nace lo que se llama la ventaja comparativa, ¿no? Que este concepto lo introduce David Ricardo. Al igual que Adam Smith, ellos tenían una tendencia ideológica más que todo capitalista. ¿Y qué es lo que nos decía ello? Que puede ser que un país sí pueda hacer a muy bajo costo muchos productos, pero aún así tendría que importar algunos productos, dado que por producir algunos productos se generaba algo que se llamaba el costo de oportunidad. Es decir, por producir mucho de este producto, otros productos les iba a salir más caro. Entonces, sí, a pesar de que estas naciones eran totalmente autosuficientes, de todos modos algunos productos sí valdría la pena abrirse al comercio exterior, traerlo, dado que el costo de oportunidad, a pesar de que la ventaja absoluta era muy baja, es decir, el índice de horas de trabajo era muy baja, el índice del costo de oportunidad se elevaba si vos querías producir todo. Entonces, aquí se genera esto que se llama lo que es el intercambio. Según la teoría, lo que es el intercambio de productos. Es decir, básicamente, si lo queremos sintetizar en solamente una frase, yo solamente voy a producir las cosas en las que yo soy el mejor, y lo que yo no soy el mejor, donde yo no tengo mi mejor costo de oportunidad, donde yo no tengo el mejor costo o una ventaja absoluta, esas cosas simplemente las voy a traer, las voy a comprar de otro lado, ¿correcto? Luego, en el siglo pasado, Michael Porter, en el año 69, publica un libro que, obviamente, soportando estas dos teorías antiguas, introduce un nuevo concepto, que es un concepto que hasta el día de hoy se utiliza. Estamos hablando de 60 años después, pero ¿y qué es lo que nos dice? El libro se llamó La ventaja competitiva. Bien, ¿qué es lo que nos decía esto? Ya no hablaba de naciones, ya no hablaba de países, ya hablaba de empresas. Básicamente, esta de la ventaja competitiva se convierte en una estrategia empresarial. ¿Se entiende? No tenemos que hablar de una estrategia de administración ni de marketing, sino de una estrategia empresarial. ¿Qué significa esto? Una estrategia empresarial es aquella estrategia corporativa que no la decide un especialista, sino la decide, básicamente pueden ser los dueños o un directorio. ¿Qué es la ventaja competitiva? La ventaja competitiva, según Michael Porter, es eso que mi empresa hace mejor que nadie. Bien, ¿cómo lo identifico? Ok, yo tengo que hacer un FODA y dentro de las fortalezas identificar cuál de estas fortalezas no solamente es la más fuerte, sino la cual se encasilla en estos tres parámetros. Número 1, parámetros de costo. Número 2, que ahorita lo vamos a desarrollar mejor, parámetros de en qué yo soy diferente a la competencia. Y número 3, qué mercado yo puedo atender muy pequeñito, donde yo pueda ser probablemente el único, ¿no? Entonces, estos tres esquemas se volvían en tres posibles ventajas competitivas, que ahorita las vamos a desglosar. Número 1, hablábamos de los costos. Entonces, una empresa podría tener una estrategia empresarial basada en ser un líder en costo, como por ejemplo son los chinos. Es decir, no es que los chinos simplemente le bajan el precio a las cosas, es toda una estrategia lo que ellos hacen. Desde, por ejemplo, la mano de obra barata, las grandes compras en masa, producciones en línea, líneas de ensamblajes muy grandes, tener poca burocracia administrativa para que los costos sean más chicos. Y te doy un ejemplo. En mi país, comprar una placa de melamina te sale alrededor de unos $90. Una placa de melamina, ¿sí?
Sin embargo, vos te vas a tiendas aquí como Multicenter y encontrás mesas con mucho diseño. Podés encontrar desde 50 a 60 dólares. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo si en mi país una placa, un commodity, un pedazo de melamina vale 90 dólares? ¿Cómo hace Multicenter para traer desde la China un producto que ya viene, un producto que pagó aduanas, un producto que pagó impuestos, que pagó transporte a 2000 kilómetros de acá, un producto que paga impuestos, un producto con valor agregado? Porque no estamos hablando de una tabla, estamos hablando de una mesa, ¿se entiende? Es decir, tuvo que pasar por una industrialización, ¿no? Y justamente es porque los chinos, la gran, no sé, el 90 o 95% de los productos que ellos comercializan va por esta estrategia, en ser los más bajos del mercado, en temas de valor, costo o precio. La segunda estrategia que tenemos es la de la diferenciación. Esto plantea Michael Porter, que esto es decir, ser percibido, una empresa que trabaja por ser percibida por su audiencia, por sus consumidores, bajo un concepto claro, distintivo o diferencial. ¿Se entiende esto? El mejor ejemplo son las empresas que el día de hoy están dominando el mundo, ¿no? Y básicamente el día de hoy podemos entender un poquito mejor, porque una de las cosas que plantea Michael Porter es que una empresa, para poder ser percibida de esta manera, tenía que trabajar en la innovación, ¿no? Y finalmente tenemos lo que sería el enfoque. El enfoque, según Michael Porter, era encontrar un pequeño nicho de mercado que estaba totalmente desatendido para que vos hagas productos totalmente a la medida. Bien, tenemos ejemplos como Head & Shoulder, ¿no? Es decir, es un shampoo que se enfoca simplemente en la gente que tiene caspa, ¿no? Y obviamente ha encontrado este nicho de mercado y es totalmente líder acá. Es muy difícil que alguien venga a arrebatarle esa posición de líder que tiene como tal. Bien, si este video te ha ayudado en algo, al pie te estoy dejando mi correo, mi WhatsApp. Envíame la palabra branding para recibir contenido relacionado a marketing, ventas, negocios, neuromarketing, marketing digital. Bueno, muchísimas gracias.